La niebla llegaba cada octubre como un visitante puntual y no deseado. Se arrastraba desde el lago Mercer hasta las calles empedradas de Ashford, un pueblo de Nueva Inglaterra donde las hojas muertas se acumulaban en las aceras y el olor a leña quemada impregnaba el aire frío de las tardes. Era 1998 y en Ashford todavía se cerraban las puertas con llave solo de noche. Todavía se conocía el nombre de cada vecino. Todavía se creía que la maldad era algo que ocurría en otros lugares. Ansera Merrick tenía 32 años y enseñaba literatura inglesa en la secundaria local. Vivía sola en una casa victoriana de 2 pisos en Elm Street, heredada de su abuela 2 años atrás. Los estudiantes la adoraban por su paciencia, por la forma en que hacía que Shakespeare sonara relevante, por cómo nunca levantaba la voz, pero conseguía el silencio absoluto. Cuando leía en voz alta, tenía el cabello castaño oscuro, que usualmente recogía en un moño descuidado, ojos color avellana que se iluminaban cuando hablaba de sus autores favoritos, y una sonrisa tímida que reservaba solo para momentos genuinos en los martes y jueves. Sarah corría por el sendero que bordeaba el lago, siempre a las 6 de la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y el bosque adquiría esa tonalidad dorada que precedía al crepúsculo. Usaba los mismos audífonos azules, la misma sudadera gris de la universidad, el mismo recorrido de 5 kilómetros. La consistencia la tranquilizaba en un mundo que se sentía cada vez más caótico. Estas pequeñas rutinas eran anclas. Lo que pocos sabían era que Sarah guardaba secretos, como otros guardan fotografías. En el ático de su casa, dentro de una caja de zapatos marcada como documentos fiscales, escondía cartas. Docenas de cartas escritas a mano en papel color crema, todas sin remitente, todas fechadas en los últimos 8 meses. Las cartas hablaban de amor, de destino, de conexiones que trascendían el tiempo y el espacio. Eran poéticas, intensas, a veces inquietantemente específicas, sobre sus rutinas diarias. Sarah nunca las había mencionado a nadie, ni siquiera a su mejor amiga, Claire Donovan, quien trabajaba como enfermera en el hospital regional y con quien compartía café cada domingo en la cafetería de Main Street. Claire era todo lo que Sarah no era: extrovertida, espontánea, con una risa que llenaba habitaciones completas. Había sido amiga de Sarah desde el jardín de infantes y conocía sus silencios mejor que nadie. Últimamente había notado algo diferente en su amiga. Sarah miraba por encima del hombro con más frecuencia. Verificaba su teléfono con una mezcla de anticipación y temor. Se sobresaltaba con facilidad. Cuando Claire preguntaba, Sarah respondía con evasivas envueltas en sonrisas. El detective, Marcus Webb, llevaba 15 años en el departamento de policía de Ashford. 12 de ellos como detective. A sus 43 años, había visto de todo en este pueblo: pequeños robos en tiendas, disputas domésticas, algún que otro caso de fraude, pero nunca un homicidio. Ashford era el tipo de lugar donde la gente dejaba su crimen más oscuro para los programas de televisión. Marcus era meticuloso hasta la obsesión, con una memoria fotográfica que su esposa, Jennifer, encontraba tanto impresionante como exasperante. Podía recordar cada detalle de cada caso que había trabajado, cada rostro que había interrogado, cada coartada que había verificado. Ann, su compañera, la oficial Dana Reeves, era nueva en el departamento. Apenas 6 meses desde que se había trasladado desde Boston, buscando una vida más tranquila después de un divorcio complicado. Tenía 31 años, entrenamiento en psicología forense y una intuición afilada que Marcus había aprendido a respetar. Dana veía patrones donde otros solo veían coincidencias. Ann también estaba Thomas Harding, el director de la secundaria donde Sarah enseñaba, 58 años, viudo desde hacía una década, conocido por su perfeccionismo administrativo y su devoción casi paternal hacia su personal. Había contratado a Sarah personalmente, impresionado por su pasión
y su dominio del material. Los jueves se quedaba hasta tarde en su oficina, revisando presupuestos y planes de estudio bajo la luz amarillenta de su lámpara de escritorio. Y luego estaba Daniel Mary, el hermano menor de Serra, 28 años, carismático, de una manera que bordeaba lo manipulador, con un historial de problemas con el alcohol y relaciones turbulentas. Vivía en Portland, pero visitaba a Serra cada pocas semanas, siempre necesitando dinero, siempre prometiendo que esta vez sería diferente. Serra le daba lo que pedía, movida por una lealtad familiar que Claire consideraba peligrosa. Daniel tenía los mismos ojos avellana que su hermana, pero donde en ella brillaba calidez, en él había algo más frío, más calculador. El martes 13 de octubre, Serra llegó a casa después de su carrera vespertina a las 7:15. La niebla se había espesado hasta convertirse en una cortina opaca que tragaba los sonidos. Encendió las luces de la entrada, dejó sus llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta y subió a ducharse. A las 8, preparó té de manzanilla y se sentó en el sofá de la sala, con una pila de ensayos por calificar. La lámpara de lectura proyectaba un círculo de luz cálida en un mundo que se había vuelto gris y silencioso. A las 9:30, su teléfono sonó. Número desconocido. Dejó que fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo. Al cuarto intento, contestó. Solo había respiración al otro lado de la línea. Colgó en el teléfono. Vibró con un mensaje de texto. A las cortinas azules, ¿te quedan bien? Serra se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Las cortinas azules que había instalado apenas la semana pasada. Desde afuera, en la niebla, no debería poder verse nada. Cerró las cortinas con manos temblorosas. El teléfono vibró de nuevo. No te escondas de mí. No durmió esa noche. Se sentó en la cama con todas las luces encendidas, el teléfono en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, escuchando cada crujido de la vieja casa. Al amanecer, exhausta pero intacta, se convenció de que había sido una broma de mal gusto. Algún estudiante idiota. Una coincidencia. Se duchó, se vistió y condujo a la escuela como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. El mundo ya no se sentía seguro. La niebla ya no era solo niebla. El miércoles transcurrió en una nebulosa de normalidad forzada. Sara enseñó sus clases, calificó trabajos, conversó con colegas en la sala de profesores. Thomas Harding notó que se veía cansada y le sugirió que se tomara el día libre el viernes. Ella declinó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Claire le envió 3 mensajes de texto, preguntando si estaba bien para su café del domingo. Serra respondió con emojis de pulgar arriba, que requerían 0 esfuerzo emocional. Esa noche, revisó cada ventana, cada puerta, cada cerradura. Comió pasta fría, directamente del refrigerador, porque no quería estar de espaldas a la cocina. A las 10 de la noche, recibió otro mensaje. A mañana. Lago Mercer, las 6:15 en Ben sola, o todos sabrán tu secreto. Serra leyó el mensaje 20 veces. ¿Qué secreto? Tenía que ser las cartas. Alguien sabía sobre las cartas, pero ¿cómo? Nunca se las había mostrado a nadie. Nunca había mencionado su existencia. A menos que quien las había escrito fuera la misma persona que ahora la amenazaba. Debería llamar a la policía. Lo sabían, pero la vergüenza la paralizaba. ¿Cómo explicarías que has estado recibiendo cartas de amor de un desconocido durante meses y nunca lo reportaste? ¿Cómo admitirías que parte de ti, una parte pequeña y patética, había disfrutado la atención? El jueves, Serra enseñó como un autómata. Sus estudiantes notaron su distracción, pero la atribuyeron al estrés de mitad de semestre. A las 5 de la tarde condujo a casa. Se cambió a su ropa de correr y se quedó mirando sus zapatos deportivos durante 10 minutos completos. Podía quedarse en casa, llamar a Marcus Webb
Dejar que la policía manejara esto. Podía ser inteligente en el lugar de eso. A las 6:05, Sarah Merrick cerró la puerta de su casa con llave y comenzó a caminar hacia el lago Mercer. La niebla se había vuelto más densa que nunca, una entidad viva que se enroscaba alrededor de los árboles y convertía el mundo en una acuarela borrosa. Sus pasos resonaban en el pavimento húmedo. No había nadie más en las calles. Ashford se había retirado temprano, como si la ciudad misma presintiera que algo terrible estaba por ocurrir en el sendero del lago. Era un camino de grava que serpenteaba entre pinos y robles centenarios. Sarah lo conocía de memoria. Cada curva, cada piedra sobresaliente, cada raíz expuesta, pero en la niebla, todo se veía diferente, amenazante. Las sombras se movían donde no debería haber sombras. Los sonidos se distorsionaban hasta volverse irreconocibles. A las 6:15, exactamente, Sarah llegó al pequeño claro donde usualmente se detenía a estirar. Después de correr, había un banco de madera con una placa que conmemoraba a alguien que había muerto hacía 50 años. Nadie estaba allí, solo la niebla y el silencio y el latido acelerado de su corazón. Anne esperó. 5 minutos 10. Comenzó a sentirse idiota. Esto había sido un error, una broma elaborada, y ella había caído por completo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó el sonido en pasos, aproximándose desde el bosque, lentos y deliberados. Una figura emergió de la niebla, alta, vestida de oscuro, el rostro oculto por una capucha. Sarah dio un paso atrás, sus músculos tensándose para correr. La figura levantó una mano, no en amenaza sino en un gesto casi reconfortante en Sarah. La voz era suave, casi familiar, pero distorsionada de alguna manera. Finalmente, ¿quién eres? Sarah odiaba cómo su voz temblaba. Alguien que te conoce mejor que nadie, alguien que ve tu verdadero ser. Las cartas. Tú escribiste las cartas. Escribí verdades. Cada palabra era verdad. Sarah sintió la náusea subir por su garganta. ¿Qué quieres de mí? La figura dio un paso adelante. Sarah retrocedió hasta que su espalda chocó contra un árbol. Solo quiero que seas honesta. Conmigo, contigo misma. ¿Disfrutaste mis cartas? Era la pregunta incorrecta y la pregunta correcta al mismo tiempo. Sarah no sabía cómo responder sin condenarse. Su silencio fue respuesta suficiente. Lo sabía. La satisfacción en esa voz hizo que Sarah sintiera frío hasta los huesos. Sabía que entenderías, que sentirías lo que yo siento. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesito que me escuches. La figura se acercó más. Sarah pudo ver un destello de ojos bajo la capucha, pero no lo suficiente para identificar color o forma. Una mano enguantada extendió algo en un sobre. El papel crema familiar. Sarah no lo tomó. Léela. Es la última, la que explica todo. No quiero leerla. Quiero que me dejes en paz. No puedo hacer eso, Sarah. Hemos llegado muy lejos. Tú y yo somos inevitables. Sarah encontró su voz, encontró su rabia. Somos nada. No take an asco. No eres nada para mí. Por un momento, el mundo se detuvo. Luego la figura se rió. Un sonido bajo y amargo que se mezcló con la niebla. Me conoces mejor de lo que crees, pero no importa. Ya es tarde para eso. La figura dejó caer el sobre al suelo y comenzó a retroceder hacia el bosque. Lee la carta, Sarah, antes de que sea muy tarde. Parrot. Y entonces desapareció, tragada por la niebla como si nunca hubiera existido. Sarah se quedó inmóvil, su respiración creando pequeñas nubes en el aire frío. El sobre yacía a sus pies como una acusación. Con manos temblorosas, lo recogió. Era más pesado de lo esperado. Dentro, no solo había una carta, sino también algo más. Una fotografía. Sarah sacó la fotografía primero. Se le cayó de las manos.
aterrizó boca arriba en el suelo húmedo. Ella se miraba a sí misma en la imagen, dormida en su cama, la foto tomada desde la ventana de su dormitorio. La fecha en la esquina era de anoche. Habían estado dentro de su casa. Sarah corrió más rápido de lo que jamás había corrido. La fotografía y el sobre arrugados en su puño, la niebla apresándola, el pánico como ácido en sus venas. Corrió hacia las luces de la ciudad, hacia la ilusión de seguridad, sin saber que ya era demasiado tarde, que ya estaba marcada, que la cuenta atrás había comenzado. Cuando llegó a su calle, jadeando y llorando, la puerta de su casa estaba abierta. Las luces que había dejado encendidas estaban apagadas. En su Busen. Había otro sobre Sarah no entró a la casa. En lugar de eso, se sentó en los escalones de su porche temblando incontrolablemente. Y finalmente, hizo lo que debería haber hecho días atrás. Llamó al 911. Su voz sonaba extraña, incluso para sus propios oídos, cuando dijo: necesito ayuda. Creo que alguien quiere matarme. Pero lo que Sarah no sabía, lo que no podía saber mientras esperaba a que llegara la policía, era que la persona que quería destruirla no estaba en las sombras de su casa, estaba mucho más cerca, y el plan que habían estado construyendo durante meses no era sobre muerte rápida o violencia obvia, era sobre algo mucho más cruel al hacer que Sarah destruyera su propia vida mientras el mundo observaba. La niebla siguió espesándose, y en algún lugar de Ashford, alguien sonreía. Marcus Webb llegó a la casa de Sarah a las 6:50 de la tarde, seguido por Dana Reeves y 2 oficiales uniformados. Sarah todavía estaba en los escalones, envuelta en una manta que le había dado una vecina curiosa. Las luces de las patrullas pintaban la niebla de azul y rojo, creando un efecto casi onírico. Marcus se arrodilló frente a ella, con la gentileza que reservaba para víctimas de trauma. Señorita Merrick, soy el detective Webb. ¿Puede contarme qué sucedió? Sarah intentó organizar sus pensamientos en algo coherente, pero las palabras salían atropelladas, fragmentadas. Habló sobre las cartas, los mensajes de texto, el encuentro en el lago, la fotografía. Marcus escuchó sin interrumpir, sus ojos grises estudiándola con intensidad. Dana tomaba notas en una libreta pequeña, su expresión imposible de leer. ¿Conserva las cartas?, preguntó Marcus cuando Sarah terminó. Caja de zapatos. Necesitaremos verlas. Su teléfono para los mensajes. Sarah asintió, adormecida. Dana se puso de pie. Voy a verificar la casa primero. Los oficiales registraron la vivienda meticulosamente. No encontraron signos de entrada forzada. Las ventanas estaban intactas, la cerradura sin daño. La puerta principal no mostraba marcas, pero en la cocina encontraron algo que hizo que Dana llamara a Marcus. Inmediatamente, el cuenco de cerámica donde Sarah dejaba sus llaves estaba vacío. Las llaves que Sarah había jurado que había dejado ahí esa tarde habían desaparecido. ¿Tienen acceso?, dijo Dana en voz baja. ¿Tienen una copia de sus llaves? Marcus pidió que cambiaran todas las cerraduras esa misma noche y asignó vigilancia policial a la casa. Mientras un cerrajero trabajaba, Marcus y Dana se sentaron con Sarah en la sala, las cartas esparcidas en la mesa de café. Había 32 en total, todas escritas a mano, en la misma caligrafía, elegante y ligeramente inclinada hacia la derecha. Las primeras eran románticas en un sentido convencional, hablando de admiración desde la distancia, pero conforme progresaban, el tono cambiaba. Se volvían más posesivas, más íntimas, más invasivas. Describe su ropa de cada día, observó Dana, señalando una carta de agosto. Suscomy, las conversaciones que tuvo en privado. Vigilancia, dijo Marcus, prolongada y detallada. Pero ¿cómo? Sarah se frotó los ojos, exhausta. ¿Cómo puede alguien saber tanto sin que me diera cuenta? Marcus no tenía respuesta todavía. Lo que tenía era una víctima aterrorizada, un acosador sin identificar, y un pueblo que se despertaría mañana con un homicidio en potencia en desarrollo. Tomó fotografías de cada carta, cada sobre,
registró el número desconocido en su libreta. Dana revisó el historial de llamadas de Sarah. Documentó cada mensaje de texto amenazante. ¿Ha notado a alguien extraño merodeando? Preguntó Dana. Vehículos desconocidos. Sensación de ser observada antes de esto. Sarah pensó. Hace unas semanas seguí viendo el mismo auto gris. Un sedán, no podía ver la placa. Lo vi afuera de la escuela, en el supermercado, una vez en mi calle, pero después no lo volví a ver. ¿Puede describir más específicamente? Modelo antiguo, años 90, quizás. Cristales polarizados. Márquez intercambió una mirada con Dana en un pueblo como Ashford. Los autos destacaban. Pidió que los oficiales revisaran cámaras de seguridad de negocios locales, aunque sabía que la mayoría no tenían sistemas funcionales. Anne Claire Donovan llegó a las 8. Advertida por uno de los oficiales, abrazó a Sarah con ferocidad, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contaste sobre las cartas? No quería que te preocuparas. Pensé que podía manejarlo. Casi te matan, Sarah. No lo sabemos, intervino Márquez. No sabemos cuáles son las intenciones exactas de esta persona, pero Dana no estaba tan segura. Había algo en la carta final, la que Sarah había recibido en el lago, que le inquietaba. La había leído 3 veces. Decían: querida Sarah, esta es la última vez que te escribo, no porque haya terminado, sino porque las palabras ya no son suficientes. Necesito que entiendas lo que he sacrificado por ti, lo que he planeado, lo que estoy dispuesto a hacer. Mañana, el mundo verá lo que siempre he sabido, aunque somos uno, que estamos destinados, que nada ni nadie puede separarnos. Si intentas alejarte, si sigues rechazándome, entonces compartiré lo que sé. Tu hermano, el accidente, la verdad que has enterrado. Todos sabrán quién eres realmente, a menos que elijas estar conmigo. La decisión siempre ha sido tuya. Con amor eterno. Tu reflejo. Dana miró a Sarah. ¿Qué verdad? ¿Qué accidente? Sarah palideció. Claire la tomó de la mano. Sarah, tienes que decirles. El silencio se extendió, denso y acusador. Finalmente, con una voz apenas audible, Sarah habló. Mi hermano Daniel Hastras conducía borracho, atropelló a alguien. Ella sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. Daniel huyó de la escena. Nunca lo atraparon. Y usted lo sabía, dijo Márquez. No era una pregunta. Me lo contó 2 semanas después. Estaba destrozado, un suicida. Le dije que tenía que entregarse, pero amenazó con matarse si lo hacía. ACQ, no hice nada. Le di dinero para un abogado que nunca usó. Le ayudé a esconderse. Eso es obstrucción de justicia, lo sé. Sarah se cubrió el rostro con las manos. He vivido con eso cada día desde entonces. He querido confesar 1.000.000 de veces, pero es mi hermano y es mi familia. Dana se inclinó hacia adelante. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Solo Claire. Se lo conté hace 6 meses, porque me estaba consumiendo viva. Márquez se levantó. Caminó hacia la ventana. La niebla convertía el mundo exterior en una pared blanca. Entonces, su acosador de alguna manera descubrió su secreto más oscuro. La pregunta es, ¿cómo y quién, Daniel? Dijo Claire de repente. Todos la miraron. Daniel tiene un problema de dinero, ¿verdad? Siempre necesita dinero. ¿Y si le contó a alguien? ¿Y si vendió esa información? Sarah negó con la cabeza violentamente. Él nunca haría eso. ¿Me protegería? ¿Igual que tú lo protegiste a él? La pregunta de Dana era dura pero necesaria. Ann Márquez llamó a la estación y ordenó que ubicaran a Daniel Merrick. Mientras tanto, los oficiales instalaron cámaras temporales alrededor de la casa de Sarah. No podía quedarse sola esa noche. Claire se ofreció a dormir en el cuarto de huéspedes.
Marcus asignó a un oficial para vigilancia externa hasta el amanecer. ¿Anti-Stuars? Marcus se dirigió a Sarah una última vez. Necesito que entienda algo. Quien sea que esté haciendo esto, conoce sus movimientos, conoce sus secretos y ha demostrado capacidad para ingresar a su hogar. Este es un individuo organizado, paciente y potencialmente violento. No minimice esto. No salga sola. No confíe en nadie que no pueda verificar al 100%. Sarah sintió demasiado agotada para hablar. Después de que la policía se fue, ella y Claire se sentaron en el sofá, en silencio. La casa se sentía contaminada ahora, como si el acosador hubiera dejado su presencia impregnada en las paredes. ¿Crees que me odia?, preguntó Sarah en voz baja. ¿El detective? Todos han por lo que hice, por encubrir a Daniel. Claire tardó en responder. Creo que la gente entenderá. El amor familiar es complicado. No merezco entendimiento. Una mujer está discapacitada de por vida porque me mantuve callada. Y si te hubieras entregado, tu hermano estaría muerto. No había respuesta correcta, Sarah. Pero Sarah sabía que si la había habido, simplemente había elegido la equivocada. Y ahora, alguien iba a hacerla pagar a nada a las 3 de la madrugada. El teléfono de Sarah vibró. Número desconocido. El oficial de guardia afuera había ordenado que no contestara llamadas no identificadas. Pero Sarah no pudo resistir. Contestó sin decir nada. Ya se lo contaste a la policía. La voz estaba tranquila, casi decepcionada. Pensé que serías más inteligente que eso. ¿Qué quieres de mí?, Sarah susurró, tratando de no despertar a Claire. Ya te lo dije. Quiero que seas honesta. Pero ahora has involucrado a otros. Has complicado todo. Si sabes quién soy, si sabes lo que hice, entonces denuncia. Ve a la policía. Termina con esto. Una risa suave. ¿Y arruinar nuestro juego? No, Sarah. Esto no termina con policía y juicios. Esto termina contigo y conmigo, finalmente juntos. O termina con tu mundo colapsando tan completamente que desearás no haber nacido. Tú eliges. Estás loco y tú eres cómplice de un crimen grave. Supongo que ambos tenemos nuestros defectos. La línea se cortó. Sarah se quedó sentada en la oscuridad, el teléfono temblando en su mano. Afuera, a través de la ventana, podía ver la silueta de la autopatrulla. Se sentía como una prisión, tanto como una protección. Al día siguiente, viernes 16 de octubre, Sarah no fue a trabajar. Thomas Harden llamó personalmente para decirle que se tomara todo el tiempo que necesitara. La noticia de su situación se había filtrado de alguna manera, y Ashford comenzaba a murmurar. En un pueblo pequeño, los secretos eran moneda de cambio, y el acoso de una maestra popular era oro conversacional. Al Marcus y Dana pasaron el día investigando, interrogaron a estudiantes, colegas, vecinos. Nadie había visto nada sospechoso. Nadie reconocía la descripción del sedán gris. Las cámaras de seguridad del supermercado habían grabado sobre las cintas relevantes semanas atrás. Era como si el acosador supiera exactamente cómo evitar detección. Encontraron a Daniel Merrick en un motel barato en Portland. Estaba borracho a las 2 de la tarde. Las cortinas cerradas, rodeado de botellas de cerveza vacías. Marcus y Dana entraron al cuarto con la gerente después de obtener una orden. Daniel los miró con ojos vidriosos. ¿Qué coño quieren? Marcus cerró la puerta detrás de ellos. Hablar sobre tu hermana. Daniel se enderezó un poco. ¿Qué tiene, Sarah? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? No sé. ¿Hace 2 semanas? 3. ¿Por qué? Dana se sentó en el borde de la cama llena de ropa sucia. Porque alguien está acosándola, y ese alguien conoce el secreto sobre el accidente. El color abandonó el rostro de Daniel. No. Yo no le conté a nadie. Lo juro, los borrachos hablan, dijo Marcus. Los borrachos
cometen errores. No soy un maldito borracho. Daniel se puso de pie tambaleándose. Tengo problemas, sí, pero nunca traicionaría a Sarah. Ella es lo único bueno en mi vida. Entonces, ayúdanos. ¿Alguien te ha hecho preguntas sobre ella? ¿Alguien ha intentado acercarse a ti? Daniel se dejó caer de vuelta en la cama, pensando, hey, auntie, en el bar donde bebo, Al Murphy's, empezó a aparecer hace como 4 meses. Siempre se sentaba cerca de mí, me invitaba a tragos, hacía preguntas casuales sobre familia, sobre Ashford. Nombre, nunca me dijo su nombre real. Le decían Sombra. Pensé que era un apodo estúpido de borrachos en descripción. Alta, flaco, oscuro. Usaba lentes, 30 y tantos quizás. Tenía esta forma rara de hablar, como si cada palabra estuviera medida. Dana mostró su libreta. ¿Te preguntó específicamente sobre el accidente? No directamente, pero una noche yo estaba realmente mal. Muy Creo que pude haber dicho cosas. No recuerdo exactamente. Cuando desperté al día siguiente, me sentía enfermo de culpa, pero no sabía por qué. Márquez sintió el peso de la confirmación. ¿Este Sombra todavía frecuenta el bar? No lo he visto en semanas. ¿Puedes trabajar con un dibujante de retratos? Daniela asintió miserablemente. ¿Sarah? ¿Está bien? De momento, dijo Dana, pero tu hermana está en peligro. Y ese peligro existe porque no pudiste mantener la boca cerrada. Dios, lo siento tanto. Márquez no tenía paciencia para disculpas. Arrestó a Daniel por el atropello y fuga de hace 3 años, leyéndole sus derechos mientras el joven lloraba. Era una detención que debería haber sucedido mucho tiempo atrás. El hecho de que Sarah sería arrastrada al escándalo también era inevitable ahora. Cuando informaron a Sarah, ella recibió la noticia con una calma inquietante. Era inevitable. Fue todo lo que dijo el sábado por la mañana. El retrato compuesto de Sombra circuló por Ash. Varios residentes llamaron diciendo que reconocían al hombre vagamente, posiblemente habiéndolo visto en la biblioteca o en el parque del lago, pero nadie tenía información concreta. Era como si fuera un fantasma que se materializaba solo cuando convenían. Thomas Harding llegó a la casa de Sarah con sopa casera y palabras de consuelo. Se sentó con ella en la sala, la vigilancia policial discreta pero presente. Esto pasará, le dijo, y cuando pase, tu trabajo te estará esperando. Los estudiantes te extrañan. Sarah intentó sonreír. Incluso cuando sepan que encubrí un crimen, todos cometemos errores. El perdón es posible. ¿Tú me perdonas? Thomas tomó su mano. No hay nada que perdonar. Hiciste lo que pensaste que era correcto en una situación imposible. Había algo reconfortante en su presencia, algo paternal que Sarah no había sentido desde que su padre murió hacía 5 años. Se permitió apoyarse en ese consuelo. Aunque fuera brevemente, lo que Sarah no sabía era que Thomas tenía sus propios secretos, que en el sótano de su pulcra casa colonial había una habitación que mantenía cerrada con llave, que dentro de esa habitación había recortes de periódicos sobre Sarah, fotografías tomadas con teleobjetivo y 32 borradores de cartas escritas en papel color crema, que durante los últimos 8 meses Thomas Harding había construido un santuario dedicado a la mujer que había contratado, la mujer que se había convertido en su obsesión, la mujer que él creía que estaba destinada a llenar el vacío dejado por su esposa muerta. Y lo que nadie sabía todavía era que Thomas no estaba trabajando solo en el domingo por la tarde. Claire y Sarah estaban sentadas en la cafetería de Main Street, tratando de recuperar algo de normalidad. La gente las miraba. Los murmullos seguían su movimiento. Sarah mantenía la cabeza baja, revolviendo su café sin beberlo. Esto va a empeorar antes de mejorar, dijo Claire suavemente. Lo sé. Daniel va a ir a prisión, lo sé. Y tú podrías enfrentar cargos, Claire. Lo sé.
Ansara levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. Pero al menos estoy viva. Al menos no he terminado en una zanja en alguna parte. Claire se inclinó sobre la mesa. ¿Y qué hay del acosador? ¿Crees que se ha ido ahora? ¿Que la policía está involucrada? No, Ansara, lo dijo con certeza. No creo que esto termine hasta que consiga lo que quiere. O hasta que yo esté muerta. No digas eso. Es la verdad. Puedo sentirlo. Esto apenas está comenzando. Claire quería discutir, pero algo en los ojos de Sarah la detuvo. Su amiga tenía razón. Esto se sentía como un preludio, no como un final en la estación de policía. Marcus y Dana revisaban cada pieza de evidencia por quinta vez. Había algo que no encajaba, un patrón que estaban perdiendo. Dana había creado una línea de tiempo en el pizarrón en las cartas, los avistamientos del Zidane, los mensajes de texto, el encuentro en el lago. Todo era metódico, calculado. Pero también había algo teatral en todo esto, como si el acosador estuviera representando una obra para una audiencia invisible. Quiere que ella sufra públicamente, dijo Dana, no solo privadamente. Por eso, amenazó con revelar su secreto. Quiere humillación, no solo posesión. Pero también hay un elemento de amor enfermizo, agregó Marcus. Las cartas son románticas, no solo amenazantes. Puede ser ambas cosas, amor y odio. Están más cerca de lo que la gente piensa. Marcus miró el retrato compuesto, un rostro genérico que podía ser cualquiera. Necesitamos provocarlo, hacerlo cometer un error. ¿Qué propones? Sarah hace una declaración pública en las noticias. Dice que no tiene miedo, que nunca estará con él, que prefiere ir a prisión antes que ceder. Eso podría enfurecerlo lo suficiente como para ser descuidado, o podría hacerle daño de inmediato. Por eso la mantenemos bajo vigilancia las 24 horas. Pero necesitamos forzar su mano antes de que planee algo más elaborado. Dana no estaba convencida, pero no tenían muchas opciones. El caso se estaba enfriando. Sin más pistas, el acosador simplemente podría desvanecerse, esperando su momento, o peor, podría atacar cuando menos lo esperaran. Marcus ordenó vigilancia inmediata de la casa de Thomas y envió a Dana al hotel para verificar que Sarah estuviera bien. Luego llamó a un juez para obtener una orden de registro. Si Thomas Harding era su sospechoso, necesitaban pruebas concretas. Antes de actuar, Dana llegó al hotel corriendo, tocó la puerta de Sarah. Soy la oficial Reeves. Abra, por favor. Sarah abrió, confundida. ¿Qué pasa? Thomas Harding estuvo aquí. ¿Sí? Hace un rato. Porcho, te dio algo. ¿Dejó algo en la habitación? No, solo trajo flores. ¿Qué está pasando? Dana entró y comenzó a revisar la habitación metódicamente. Revisó las flores primero. No había nada escondido. Revisó el babó, debajo de la cama, dentro del armario. Nada parecía fuera de lugar hasta que revisó el cajón del buró. Ahí, debajo de la Biblia del hotel, había un sobre. Dana lo levantó con cuidado, usando un pañuelo. El papel era color crema familiar. Lo abrió. Dentro había una sola línea escrita, en esa caligrafía elegante que Sarah conocía demasiado bien. Está más cerca de lo que piensas. Sarah retrocedió, su mano cubriendo su boca. No, Thomas, no. No puede ser Thomas. Pero las piezas encajaban. El acceso, el conocimiento, la oportunidad, Eleni, la obsesión que se había estado construyendo en silencio. Escondida detrás de una máscara de preocupación profesional, Dana llamó a Marcus. Lawton, la evidencia está aquí. Necesitamos movernos ya. A las 6 de la tarde, Marcus, Dana y 4 oficiales ejecutaron la orden de registro en la casa de Thomas Harding. Él abrió la puerta con calma, como si los hubiera estado esperando. Detective Webb, ¿en qué puedo ayudarle? Tenemos una orden para registrar
su propiedad. Thomas se hizo a un lado sin resistencia. Por supuesto, entré. La casa estaba impecablemente ordenada. Sala de estar perfecta. Cocina brillante. Ni un objeto fuera de lugar. Era el hogar de un hombre controlado, metódico. Revisaron cada habitación en la planta principal. Nada fuera de lo ordinario. Revisen el sótano, ordenó Marcus. Descendieron las escaleras. El sótano era amplio. Mitad lavandería, mitad almacenamiento. En el fondo había una puerta con un candado grueso. «Abra la puerta», dijo Marcus. «Es solo mi taller», dijo Thomas. Pero había algo en su voz. Una nota de tensión. «Abra una puerta». Thomas sacó una llave de su bolsillo con manos que ya no temblaban. Estaba tranquilo ahora, casi sereno. Abrió el candado y se hizo a un lado. Lo que encontraron dentro confirmaría las pesadillas de Sarah por el resto de su vida. La habitación era un santuario dedicado a ella. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en Sarah caminando al trabajo, Sarah en su jardín, Sarah a través de las ventanas de su casa, santos y foros organizadas cronológicamente. En una mesa había borradores de cartas, docenas de ellas, algunas descartadas, otras marcadas con correcciones. Había un calendario con las rutinas de Sarah marcadas en detalle, en horarios de carrera, visitas a la cafetería, citas con Claire. Había objetos en un suéter que Sarah había reportado como perdido meses atrás, un libro que había prestado a un estudiante y nunca recuperó, mechones de cabello en bolsas de plástico etiquetadas con fechas. Y en el centro de la habitación había un maniquí vestido con ropa robada del armario de Sarah. Dana sintió que iba a vomitar. Marcus mantuvo su compostura profesional por pura fuerza de voluntad. Thomas Harding está arrestado por acoso, allanamiento de morada, invasión de privacidad y por intento de asesinato, interrumpió Thomas suavemente. Todos se congelaron. «Che», dijo Marcus. Thomas sonrió. Era la sonrisa de alguien que finalmente puede quitarse una máscara que había usado durante demasiado tiempo. «El juego no ha terminado, detective. Apenas está comenzando. ¿De qué falas? Sarah va a morir esta noche, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo». Marcus lo agarró del cuello de la camisa. «¿Qué hiciste?» «Yo no hice nada, pero alguien más sí. Verás, detective, yo soy el romántico, el que escribió las cartas, pero mi socio, él, es el ejecutor. Y ahora que ustedes me han encontrado, él está activando nuestro plan final». Dana ya estaba corriendo escaleras arriba, su radio en mano. «Todas las unidades al Ashford Inn. Ahora necesitamos protección para Sarah Merrick». Marcus arrastró a Thomas escaleras arriba. «¿Quién es tu socio? ¿Alguien que Sarah lastimó? ¿Alguien que ha esperado años para vengarse? ¿Alguien a quien ella nunca vio venir? Diamond Number». Pero Thomas solo sonreía. Esa sonrisa horrible y satisfecha. Mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia en el hotel, el oficial de guardia revisó su reloj. Las 6:30. Otro turno largo protegiendo a una maestra asustada. Escuchó pasos acercándose por el pasillo. Una mujer en uniforme de limpieza del hotel, empujando un carrito. La había visto antes, en otros turnos. «Buenas noches», dijo ella con una sonrisa amable. «En buenas noches». Ella pasó junto a él, deteniéndose frente a la habitación de Sarah. Tocó la puerta. «Servicio de habitaciones». El oficial no pensó nada de ello. Era parte de la rutina del hotel. Pero cuando la puerta se abrió y Sarah apareció, la mujer de limpieza la agarró con fuerza sorprendente y presionó algo contra su cuello. Sarah sintió el pinchazo, luego la quemazón. El oficial se dio cuenta demasiado tarde, su arma apenas saliendo de su funda, cuando la mujer sacó un taser y lo incapacitó. Cayó al suelo, convulsionando. Sarah trató de gritar, pero su voz ya sonaba lejana. Sus piernas cedieron. La mujer la sostuvo
arrastrándola de vuelta a la habitación, cerrando la puerta con el pie. «Hola, Sarah», dijo la mujer, quitándose la peluca falsa. «¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas?» Sarah intentó enfocar. La cara le era vagamente familiar, pero no podía colocarla. «¿Quién?» «Catherine Morrison. Aunque la última vez que me viste, estaba en el hospital con daño cerebral masivo, cortesía de tu hermano». El mundo de Sarah se inclinó. Catherine Morrison, la víctima del atropello y fuga de Daniel. Pero se suponía que tenía daño cerebral permanente. Se suponía que apenas podía hablar, apenas podía moverse. «Sorpresa», dijo Catherine. «Los médicos subestiman mi recuperación. O tal vez exageré mis síntomas. De cualquier forma, he tenido 3 años para planear esto. 3 años mintiendo en camas de hospital, asistiendo a terapias, fingiendo ser una vegetal, mientras por dentro mi mente estaba perfectamente clara, perfectamente enfurecida. No, tu hermano me destrozó la vida, pero tú lo encubriste, tú lo protegiste. Eres tan culpable como él». Así que cuando conocí a Thomas, cuando descubrió mi historia y yo descubrí su obsesión contigo, supimos que teníamos el plan perfecto. Thomas, él te quería. Yo te quería muerta. Era una asociación natural. Catherine sacó una jeringa de su bolsillo. «Esto es ketamina, suficiente para mantenerte consciente, pero paralizada, porque quiero que sientas todo lo que voy a hacerte. Quiero que entiendas lo que se siente cuando tu vida te es arrebatada». Sarah intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía. Las drogas estaban tomando efecto. Catherine la levantó con fuerza impresionante, colocándola en la cama. Sacó una cuerda de su carrito de limpieza. «La policía encontrará tu cuerpo en la mañana. Ansu, la culpa finalmente te consumió. Dejarás una nota confesando todo, como ya no podías vivir con lo que habías hecho». Thomas escribió la nota hace semanas. Su caligrafía, imitando la tuya, es perfecta. Sarah trató de hablar, pero solo salió un gemido. Lágrimas corrían por sus mejillas. Catherine amarró sus muñecas a los postes de la cama, luego sus tobillos en eficiente profesional. «3 años», susurró Catherine, su rostro cerca del de Sarah. «3 años de fingir». Deep. Thomas manejó el aspecto psicológico. «Las cartas, las Rumpert mentalmente. Yo manejé la logística, las cámaras, Alexa. Y ahora, el final». Afuera en el pasillo, el oficial comenzaba a recuperarse. Podía escuchar voces dentro de la habitación. Intentó moverse, alcanzar su radio. Sus dedos apenas podían agarrarlo. Catherine sacó un cuchillo de carnicero del fondo de su carrito. Sarah lo vio y sintió que su mente se fragmentaba de terror. Esto no podía estar pasando. No podía terminar así. «La ironía», dijo Catherine subiendo el cuchillo, «es que Thomas realmente te amaba. Pobre idiota. Pensó que después de esto, cuando la policía lo liberara eventualmente, podría comenzar de nuevo, construir una nueva vida. No entiende que amor y destrucción no pueden separarse. Pero yo sí». Bajó el cuchillo. A la puerta explotó hacia adentro. Dana entró con el arma desenfundada. «Suelta el arma, ahora». Catherine se congeló. Por un momento, pareció considerar sus opciones. Luego, con un movimiento fluido, giró el cuchillo hacia su propio estómago. No. Dana se lanzó hacia adelante, pero era demasiado tarde. Catherine se apuñaló profundamente. 1 vez, 2 veces. Cayó al suelo, sangre esparciéndose debajo de ella. Dana corrió hacia Sarah, cortando las cuerdas con su navaja de bolsillo. Márquez entró segundos después, una ambulancia pisándole los talones. Paramédicos inundaron la habitación. 1 para Sarah, 2 para Catherine. «Todavía está viva», dijo uno de los paramédicos, trabajando frenéticamente en Catherine. «Pero es malo, muy malo». Sarah yacía en la cama, paralizada pero consciente, viendo cómo intentaban salvar a la mujer que había tratado de matarla.
Era horrible. Era el final, pero de alguna manera no se sentía como final. Catherine fue transportada al hospital en estado crítico. Sarah fue también, más por precaución que por necesidad inmediata. Las drogas se desvanecerían en horas, los moretones de las cuerdas sanarían. El trauma psicológico, ese llevaría mucho más tiempo. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable en todos los cargos. Thomas fue sentenciado a 35 años, sin posibilidad de libertad condicional. Lo llevaron esposado, mientras él la miraba con ojos que todavía, incluso ahora, contenían algo que él probablemente consideraba amor. Sarah sintió nada, no alivio, no victoria, solo una pesada resolución. Esto era lo más cercano a justicia que obtendría. Tendría que ser suficiente después del juicio. Claire organizó una pequeña celebración, solo ellas dos, Dana Reeves y Marcus Webb. Brindaron con champán barato en el apartamento de Sarah. No hablaron sobre el caso, hablaron sobre cosas normales, en películas, libros, chismes estúpidos. Era agradable fingir por una noche que eran simplemente personas normales, teniendo una noche normal. Cuando todos se fueron, Sarah se quedó sola en su apartamento. Por primera vez en meses, el silencio no se sentía amenazante. Se sentían bien. Anne se paró frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, la vida continuaba. Gente enamorándose, gente rompiendo, gente naciendo y muriendo. El mundo giraba independientemente de su trauma y Sarah se dio cuenta de que estaba bien. Ella era solo una persona entre millones. Su historia era horrible, pero no única. El sufrimiento era universal. La supervivencia también. Anne, por primera vez desde octubre, Sarah Merrick se permitió pensar en un futuro que no estaba definido por su pasado. No sabía cómo se vería ese futuro, pero sabía que existiría. Y eso era suficiente para ahora. Se sentó en el sofá, abrió su laptop y comenzó a escribir. No una memoria, solo palabras en pensamientos, en fragmentos de observación. Eventualmente, quizás se convertirían en algo más. Oh, quizzes. No importaba Anne. Lo que importaba era que estaba creando de nuevo. Y crear era lo opuesto a ser destruida. 2 años después, Sarah se había convertido en alguien diferente. No mejor necesariamente, no completamente sanada, pero diferente. Se había cortado el cabello corto. Se había hecho un tatuaje en la muñeca en una pequeña ave en vuelo. Había vuelto a enseñar, esta vez en una escuela preparatoria en Portland donde nadie conocía su historia. Había escrito un libro sobre su experiencia. No sensacionalista, no exploitator, sino una exploración honesta de trauma, supervivencia y las zonas grises de culpa y perdón. Fue publicado por una editorial pequeña y vendió moderadamente bien. Algunos sobrevivientes de acoso le escribieron, agradeciéndole por darles voz. Algunos críticos la acusaron de beneficiarse de su victimización. Sarah había aprendido a no leer reseñas. Daniel fue liberado después de cumplir 5 años con buen comportamiento. Estaba sobrio ahora, trabajando en construcción, asistiendo a reuniones de AA religiosamente. Él y Sarah hablaban ocasionalmente, llamadas telefónicas breves y torpes donde ambos trataban de navegar una relación familiar que había sido destrozada y torpemente remendada. Nunch, podré compensarte, le dijo en una de esas llamadas. No estoy buscando compensación, solo estoy buscando que seas mejor. Estoy intentándolo. Lo sé. No era reconciliación completa. Quizás nunca lo sería, pero era algo, y algo era más de lo que habían tenido. Claire se había casado con un cardiólogo que trabajaba en su hospital. Sarah fue la dama de honor. Lloró durante la ceremonia, lágrimas de felicidad por su amiga y también lágrimas por todo lo que había perdido y encontrado en el camino. ¿Tu turno?, le susurró Claire en la recepción. Sarah se rió. Quizás algún día había tenido algunas citas.
La intimidad todavía era difícil. Dejar que alguien se acercara se sentía como entregarles un arma, pero su terapeuta le recordaba que no todos eran Thomas Harding, que el mundo contenía tanta bondad como oscuridad, que el miedo era un maestro cruel, pero no tenía que ser un dictador permanente. En el tercer aniversario del ataque, Sarah condujo de regreso a Ashford. No había estado allí desde que se mudó. El pueblo se veía igual, congelado en el tiempo como todos los pueblos pequeños. La niebla todavía llegaba en octubre, las hojas todavía se acumulaban en las aceras. Ann condujo hasta el lago Mercer, estacionó y caminó por el sendero donde había conocido a Thomas esa noche terrible. El bosque era hermoso en el sol de la tarde, luz dorada filtrándose a través de los árboles. Difícil creer que algo tan oscuro había sucedido en algún lugar tan pintoresco. Se paró en el claro donde había sucedido, donde su vida había cambiado irreversiblemente, y se permitió sentir todo: el miedo a la rabia, la tristeza, la supervivencia, la gratitud, la confusión. Todo al mismo tiempo, un cóctel emocional que no tenía nombre simple. Sobreviví, dijo en voz alta al bosque vacío. A pesar de todo, sobreviví. El bosque no respondió, pero no tenía que hacerlo. Las palabras eran para ella, no para el mundo en Será. Se quedó ahí durante una hora, solo existiendo en ese espacio entre pasado y presente. Luego caminó de regreso a su auto, condujo fuera de Ashford y no miró atrás. En esa noche, escribió la página final de su segundo libro. Este no era sobre su ataque, era una novela, una historia de ficción sobre una mujer reconstruyendo su vida después de trauma. Era terapéutica y aterradora, y se sentía como la cosa más honesta que jamás había creado. Ann, su agente, pensaba que se vendería bien. Sarah no le importaba si lo hacía. Lo había escrito porque necesitaba escribirlo, porque la creación era sanación, porque las palabras eran poder. En la página final, su protagonista dice: el trauma no te hace más fuerte. Eso es una mentira que la gente cuenta para que el sufrimiento parezca tener propósito. Pero el trauma te enseña que puedes sobrevivir cosas que pensabas que te matarían. Y hay poder en ese conocimiento. No lo quizzes, pero es tuyo, de todos modos. Así que úsalo. Sarah guardó el documento, cerró su laptop y por primera vez en 3 años, durmió toda la noche sin pesadillas. La vida continuó, porque eso es lo que hace la vida. Sarah cumplió 36, luego 37. Sus estudiantes la amaban, sin saber por qué a veces sus manos temblaban cuando las luces se apagaban súbitamente. Sus amigos la invitaban a cena sin darse cuenta de que siempre elegía el asiento de cara a la puerta a Thomas. Harding murió en prisión cuando Sarah tenía 38. Ataque cardíaco rápido y relativamente indoloro, según los reportes. Su abogado contactó a Sarah para ver si quería asistir al funeral. Ella declinó en esa noche. Sarah se permitió sentir alivio, no alegría en su muerte, pero alivio de que había una pieza menos de su pesadilla en el mundo. Se sintió culpable por ese alivio hasta que su terapeuta le recordó que los sentimientos no eran morales o inmorales, simplemente eran. ¿Se supone que deba sentirme mal de que esté muerto?, preguntó Sarah. ¿Te sientes mal? No. Entonces, no. Era tan simple y tan complicado como eso. Ann, en su 40º cumpleaños, Sarah organizó una pequeña fiesta. Claire vino con su esposo y su bebé recién nacido. Daniel vino, sobrio ahora por 5 años, con su nueva novia, quien no sabía toda la historia, pero sabía lo suficiente. Dana Reeves vino, ahora jefa de detectives en Ashford, todavía manteniendo contacto a través de correos electrónicos ocasionales. Marcus Webb no pudo venir. Se había retirado a Florida, pero envió una tarjeta que decía: no, la resiliencia no es solo sobrevivir, es vivir con intención después. Tú lo haces todos los días. Sarah se permitió llorar cuando leyó la tarjeta.
Lágrimas buenas. Esta vez, lágrimas que significaban algo. Había sanado lo suficiente como para sentir aprecio sin estar abrumada por Trauman. Después de que todos se fueron, Sarah se sentó en su balcón con una copa de vino, mirando las luces de Portland. Tenía una buena vida ahora, no perfecta, todavía complicada por sombras que probablemente nunca se irían completamente. Pero buena reelan suya. Pensó en la Sarah de hace 10 años, la que había recibido esas primeras cartas, color crema, y había sentido un destello de emoción ante la atención anónima, la que había sido tan ingenua, tan sola, tan vulnerable. Quería viajar en el tiempo y advertirle, pero también sabía que no serviría de nada. Todos tomamos las decisiones que tomamos con la información que tenemos en ese momento. El arrepentimiento era una prisión sin propósito. Sarah miró su reflejo en la ventana oscura. Vio a una mujer de 40 años con líneas alrededor de sus ojos que no estaban ahí antes. Vio fuerza que no había buscado pero que había encontrado de todos modos. Vio supervivencia. Está bien, se dijo a sí misma. Todo está bien. Y aunque no era completamente verdad, era verdad suficiente. La niebla se extendía sobre Portland esa noche, envolviendo la ciudad en blanco suave. Pero Sarah ya no le temía a la niebla. Era solo niebla, agua suspendida en aire. No contenía monstruos, no ocultaba demonios. A las cosas horribles que le habían sucedido no habían sido causadas por niebla o destino o alguna fuerza cósmica. Habían sido causadas por decisiones humanas, por enfermedad, por la compleja y oscura intersección de trauma y obsesión, pero también había sido humana la bondad que la había salvado. Dana corriendo hacia esa habitación de hotel. Marques trabajando incansablemente para resolver el caso. Claire quedándose noche tras noche cuando Sarah no podía estar sola. Su terapeuta ayudándola pacientemente a reconstruir su sentido del ser, la humanidad. Era ambas cosas, horror y heroísmo, dolor y sanación. No podías tener uno sin el riesgo del otro. Sarah terminó su vino, entró a su apartamento, cerró la puerta con llave por hábito, pero no con miedo. Se preparó para dormir, revisó su teléfono una última vez, apagó las luces. En la oscuridad, justo antes de quedarse dormida, pensó en Catherine Morrison, la mujer que había fingido discapacidad durante años, impulsada por rabia justificable hacia injusticia real, la mujer que había elegido venganza sobre recuperación, que había permitido que el dolor la consumiera tan completamente que la muerte se había convertido en el único final aceptable. Sarah se preguntaba si Catherine había encontrado paz en esos últimos momentos, si había sentido satisfacción incluso mientras su vida se desangraba, o si, en el final, había habido arrepentimiento, un destello de comprensión de que la venganza no sanaba nada. No habría forma de saberlo. Catherine Morrison se había llevado sus pensamientos finales a la tumba. Sarah esperaba, por el bien de Catherine, que hubiera habido paz. Todos merecían eso al final, incluso quienes habían causado daño irreparable. Durmió con ese pensamiento y soñó, por primera vez en años, no de persecución o violencia, sino de volar, de elevarse sobre bosques y ciudades y océano, de libertad. Cuando despertó por la mañana, el sueño permanecía con ella, una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido antes. Quizás era un regalo temporal, quizás sería efímero, pero en ese momento, sentada en su cama con sol matutino filtrándose a través de las cortinas, Sarah Merrick se sintió algo que no había sentido en una década completa. Se sintió libre. Y eso, decidió, era suficiente, más que suficiente. Era todo en años más tarde, cuando Sarah tenía 52. Un estudiante le preguntaría si alguna vez había experimentado algo verdaderamente
aterrador. Era una pregunta casual, parte de una discusión de clases sobre coraje en la literatura. Todos en la clase, compartiendo sus pequeños miedos y triunfos. Ansara podría haber mentido, podría haber contado una historia menor, algo apropiado para adolescentes. En lugar de eso, les contó la verdad, no todos los detalles, no las partes que les darían pesadillas, pero lo suficiente para que entendieran que el miedo era real, que la supervivencia era posible, que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar a pesar de él. Cuando terminó, la clase estaba silenciosa. Luego una estudiante levantó su mano. ¿Alguna vez lo superaste? Elmia. Sarah consideró la pregunta. No, dijo honestamente. Nunca lo superas completamente, pero aprendes a vivir junto a él. Aprendes que el miedo es solo un sentimiento, no un destino. Otra estudiante preguntó. ¿Alguna vez perdonaste a las personas que te lastimaron? Perdonar es complicado, respondió Sarah. No estoy segura de que realmente hayas perdonado, pero dejé ir la necesidad de que su sufrimiento equilibrara el mío. Y eso es cerca de perdón. La conversación se movió a otros temas, pero después de clase, varios estudiantes se acercaron a ella. Uno para compartir su propia historia de acoso, otro para admitir que estaba luchando con trauma, un tercero solo para decir, gracias por ser honesta. Sarah se dio cuenta en ese momento de que su experiencia, por horrible que hubiera sido, le había dado algo valioso en la capacidad de conectar con otros que sufrían, de ser testigo de su dolor, sin minimizarlo, de ofrecer no falsas promesas de fácil recuperación, sino la verdad más difícil de que la sanación era posible, incluso cuando parecía imposible. Era un regalo extraño, uno que nunca habría elegido, pero era suyo de todos modos. Esa noche, Sarah se sentó en su escritorio y comenzó a escribir su tercer libro. Este sería sobre su vida después del trauma, sobre las décadas de trabajo de reconstrucción, sobre las pequeñas victorias y los retrocesos inevitables, sobre encontrar significado no a pesar del sufrimiento, sino a través del proceso de navegarlo. Lo tituló Después de la niebla. El libro tomaría 3 años completarlo. Sería publicado cuando Sarah tenía 55. Se volvería su trabajo más exitoso, resonando con sobrevivientes de trauma alrededor del mundo. Personas le escribirían cartas describiendo cómo sus palabras les habían ayudado a sentirse menos solos. Pero esa noche, cuando apenas comenzaba a escribir, Sarah no sabía que sería exitoso, solo sabía que necesitaba escribirlo, que las palabras demandaban ser liberadas, que su historia, con todos sus horrores y esperanzas entrelazadas, merecía ser contada. Escribió hasta el amanecer, las palabras fluyendo como nunca antes, y cuando finalmente guardó el documento y cerró su laptop, el sol se estaba elevando sobre Portland, quemando cualquier rastro de niebla matutina. Sarah se paró junto a la ventana, mirando la ciudad despertar. Pensó en todas las eras que había sido Han, la maestra ingenua en Ashford, la víctima aterrorizada, la sobreviviente luchadora, la mujer sanando, y ahora está una testigo de su propia historia, finalmente capaz de verla con claridad. No era la mujer que había sido antes de que todo pasara. Esa Sarah había muerto en esa habitación de hotel, o quizás meses antes, cuando las cartas, color crema, comenzaron a llegar. Pero esta Sarah, la que había emergido de las cenizas, era alguien más fuerte, más sabia, más completa en su ruptura. Gracias, susurró al reflejo en la ventana, a todas las versiones de sí misma que habían luchado para llegar a este momento. Gracias por no rendirte. El reflejo no respondió, pero Sarah sintió algo dentro de sí misma asentarse, una paz que no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de él, el entendimiento de que ella era la suma de todas sus experiencias, las hermosas y las brutales, y que todas ellas habían conspirado para crear esta versión de sí misma que podía pararse en su propio apartamento. Al amanecer,
y sentir algo parecido a la alegría era suficiente. Más que suficiente. Era todo y así, Sarah Merrick continuó. No porque las heridas estuvieran completamente sanadas, no porque el miedo hubiera desaparecido completamente, no porque el mundo fuera repentinamente seguro o justo o comprensible. Continuó porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Respiran, se mueven, sienten. Viven a veces con gracia, a menudo con torpeza, siempre con la conciencia de cuán frágil y preciosa es la existencia. La niebla vendría de nuevo. Siempre lo hacía en octubre, en Ashford, en Portland, en cualquier lugar donde el aire frío se encontrara con tierra cálida. Pero Sarah ya no la temía. Era solo niebla. Y la niebla siempre se disipaba con el sol de la mañana, siempre.